Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar este precioso clavel de papel. Para quien no lo sepa, aquí el lunes es festivo en Madrid y es San Isidro. Y a nadie le puede faltar pues un clavel rojo o blanco o del color que quiera. Así que pues nada, yo os voy a enseñar a elaborar este precioso clavel de papel crespón, que es muy sencillito de hacer y se hace muy rapidito. Así que si queréis verlo, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para nuestra labor de hoy voy a utilizar papel crespón, que yo lo compro en los bazares chinos, en color rojo y en color verde. Se llama también papel crepe, no sé, yo lo tengo conocido como papel crespón, que es un papel que es delicado y que es un poquito flexible, que estira. Es como un tipo papel higiénico, pero que estira. De hecho, estas flores también las podéis hacer con papel higiénico, pero bueno, yo las voy a hacer con papel crespón. Luego, esta cinta, que es una cinta para hacer flores, que es una cinta, pues como estáis viendo aquí, también tipo papel, que también compro en el bazar chino. Voy a utilizar unos palitos de brochetas, bueno, en este caso uno para la flor. Bueno, un poco de hilo rojo para sujetar la pistola de silicona y unas tijeritas. Así que vamos al lío. Bueno, y para comenzar la labor yo he cortado una tira de papel crespón a unas dimensiones de unos 6 o 7 centímetros más o menos. Esta mide 6 centímetros y de largo os voy a decir lo que mide, unos 36 centímetros más o menos, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer con esta tira es doblarla así por la mitad, ¿vale? Una vez que la tengo doblada por la mitad, voy a hacer un zigzag de esta manera. Uno. Así. ¿Veis? Voy a aplastar un poquito. Y vais a ver. He hecho un zigzag, ¿veis? Aproximadamente de unos 3 centímetros y medio, ¿vale? A los 3 centímetros voy doblando, ¿veis? Y he montado un zigzag, así. Y me tienen que quedar 5 pliegues, ¿vale? 5 partes como esta, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo así, voy a alinearlo bien. Con ayuda de la tijera, a una dimensión aproximada de unos 2 centímetros, vamos a hacerle una cabecita. A ver, voy a ponerlo así. Vamos a hacer unos 2 centímetros más o menos, una cabecita. Hinco aquí la tijera y voy a hacerle así, como una cabecita que va a ser el pétalo de nuestro clavel. Así. Más o menos a ojo, tampoco hace falta que quede perfecto. Así, ¿veis? Hemos hecho así como una cabecita. Y a continuación en la parte de aquí voy a hacer unos piquitos de esta manera. Con cuidado y agarrando bien el papel porque este papel se escurre bastante. ¿Veis los piquitos que he hecho? Así, como estáis viendo. Vale, entonces se nos va a quedar así un trocito de papel con 10 pétalos, como estáis viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pétalos. Lo voy a volver a doblar en zigzag. Tener mucho cuidado con este papel que es muy frágil, ¿vale? Después queda muy bien el clavel, pero es muy frágil, hay que tener cuidado. Es como un papel higiénico, ¿eh? O sea, es muy finito. Y una vez que lo tengo así, esta operación, con mucho cuidado, doblo así. Doblo y estiro, sin llegar a romper el papel, es simplemente doblar pues para que
y estirar pues para que coja este tipo de irregularidad, ¿ves? Que no se quede el papel liso, sino que quede como un poquito ondulado. Vale, y entonces, como este papel que he cortado aquí, voy a cortar 4 más. Vamos con el siguiente paso. He cogido mi palito de brocheta y lo que voy a hacer va a ser cortarle la punta porque no quiero que pinche, ¿vale? Y se me va a quedar así. Y con ayuda de la pistola de silicona, que la voy a encender, así, voy a ir colocando mis pétalos. De la siguiente manera, voy a aplicar aquí un poquito de silicona caliente, a ver que no tengo, meto este. Vale, aplicamos un poquito así de silicona caliente y voy a ir enrollando mis pétalos, así de esta manera. Enrollo así, pongo aquí otro trocito, así, y ahora ya sí voy a ir enrollando estos primeros y con estos voy a ir haciendo así, una especie de enrollándolo arrugado, no sé si me explico, así. Así, voy a coger otro y voy a continuar así, arrugando así un poquito y sujetando bien, ¿vale? Así, así. Y voy a ir a la vez girando, ¿vale? A la vez que voy poniendo, voy girando. Vale. Llegados a este punto voy a coger un trocito de hilo que tengo por aquí de color rojo para ir sujetando el clavel. Así. Voy a cortar. Es simplemente para ir sujetando, ¿vale? Hago aquí un nudito y el resto lo corto. Así. Vale, voy a ir colocando más, de la misma manera, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo todo el rato. De acuerdo. Voy a coger un trocito de papel, un trocito de papel crespón, así, un trocito así, y lo voy a doblar, así como estáis viendo, y voy a aplicar un poquito de silicona aquí, a ver si quiere, así. Y voy a enrollarlo, ¿vale? Para que me quede un poquito más recogido. Así, lo doblo en 3 trocitos. Y así. Y voy a enrollar así. Perfecto. Vale, y ahora ya sí, a ver que se me ha quedado pegado. Voy a ir amoldando un poquito las hojas, colocándolas un poquito y abriendo o cerrando
pues para que cojan la forma, ¿vale? Estas las voy a ir abriendo un poquito más. Es ir colocándolo y abriéndolo, ¿vale? Así, de esta manera. Vale. Pues ahora ya, visto esto, vamos a ir al siguiente paso. Para nuestro siguiente paso he cogido un trocito de papel crespón aproximadamente de 10 centímetros por 6 centímetros. Y lo que voy a hacer pues es hacerle aquí unos piquitos. Así le hacemos unos piquitos. Así como estáis viendo. Recordar que no pasa nada aunque queden irregulares. Vale. Y voy a coger mi clavel y esta vez con ayuda de pegamento, porque con la silicona lo mismo se me queda aquí muy pegado, voy a aplicar aquí arriba pegamento, así, y voy a ir pegando mi papel crespón, así, de esta manera, así, en la parte de arriba. Aplico más por aquí. Y sigo aplicando. Y esto que me sobra lo voy a cortar. No hace falta que sea tan largo. Hay un puntito de más de pegamento. ¿Veis? Y se va a quedar este efecto así, de pétalo. O sea, como si fuese esta parte de interior. Vale, esta parte que me sobra la voy a moldar así un poquito. Vamos a aplicar aquí también un poquito de pegamento para que quede eso pegado. Ahí, perfecto. Y una vez que lo tengo así, pues ya voy a coger mi cinta, que la tengo aquí, y voy a aplicar así un poquito de cinta para moldar. Esta cinta, la verdad es que está muy bien porque como que te lo deja pegado, ¿vale? No sé cómo explicar, ¿veis? Lo deja como pegadito. A ver, esta la voy a subir. Así. Todavía está el pegamento un poquito mojadito, así que tendremos que esperar a que seque bien, ¿vale? Bueno, voy a coger otro trozo de papel crespón. A ver, este que tengo aquí. Y voy a cortar lo que son... pues un trocito así más o menos, y voy a cortar lo que son los pétalos, lo que son, pues lo que sobresale de aquí, sí, de la hoja. O sea, no lo que es la flor, sino lo que es la hoja en sí. Hago así.
Aquí hay uno. Yo creo que con 4 voy a tener suficientes, ¿eh? Corto 4 petalitos. Así. Y bueno, y el último que le voy a recortar también. Así. El pegamento ya no lo voy a usar. Y luego con este trocito de papel que me sobra, estos 4 los voy a separar por aquí. Y con este trocito que me sobra voy a envolver, voy a partirlo a la mitad, voy a envolver todo lo que es el palito de madera, lo que es la brocheta, ¿vale? Para que no se vea así y que quede un poquito más gorda. ¿Veis? Voy a hacer así y voy a empezar a envolver lo que es el palito de mi brocheta, así. Bueno, se ha partido, pero no pasa nada, ¿eh? Simplemente para que coja un poco de consistencia y quede un poquito más gordo. Si se parte, no os preocupéis porque después lo voy a forrar con el otro papel, ¿vale? Así que aquí le voy a aplicar otra capa. Vale, y así me queda lo que es el tallo un poquito más gordo, ¿vale? Y ahora sí voy a continuar a forrar con esto todo mi palito, porque con esto me va a dar mucha más consistencia, se me va a quedar mucho más gordito y mucho mejor. Así que empiezo a forrar, a forrar, a forrar, y cuando llego a este extremo doblo el papel y creo como un nudo. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Estoy como doblando y creando un nudito aquí. Así. ¿Con qué intención creo ese nudo? Pues para ahora colocar estas hojitas de aquí. Coloco una por aquí y otra por este otro lado. ¿Vale? Para que me quede como un nudito gordo ahí. Así. Y que lo haga más real. ¿Vale? Y sigo forrando hacia abajo. A ver, que voy a darle la vuelta a la cinta. Así. Para estirarla. Vale. Y sigo forrando. Acoplo esto así. ¿Veis qué sencillo? La verdad es que es muy sencillo. Y cuando llego aquí hago otra vez lo mismo. Voy creando otro nudo. Doblo así y así. Así y así. ¿Veis? Y ya tengo como creado el nudo. Vale, y ya puedo colocar lo que son mis hojas. Esta la forro por aquí y la otra la pongo por el otro lado. Perdonad si no lo estáis viendo bien, pero es que es un poco larga y a lo mejor no lo estáis viendo muy bien. Así. Y ya continúo forrando hasta el final. Y cortamos. A ver, que aquí me ha quedado un poco. Y bueno, pues aquí tendríamos el clavelito. Esto lo voy a echar un poquito para allá. Y aquí tendríamos nuestro clavel creado. Como veis, es muy sencillito. Se hace en un periquete y bueno, pues queda pues la mar de resultón. Así que pues nada, mis amores, que si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis compartir, esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!